¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos y todas, muy buenos días. Les damos la bienvenida en Verne Future Mindset al webinar Lecciones de Mindset y Transformación Digital, lo que hemos aprendido en pandemia. Y tenemos dos súper invitados, Álvaro Vendrell y también Diego Arispe, que a continuación voy a presentar. ¿Ok? Solo para comentarles que este webinar va hasta las 9 de la mañana, a las 8:50 terminaremos con el panel para pasar a las preguntas, así que estemos súper atentos porque pueden ahí apuntar sus preguntas, que luego se las comentaremos a Álvaro y a Diego. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar en esta mañana ciertamente fría de Lima. Imagino que nos acompañan de muchos lugares, ¿no? No solamente del Perú, sino también gente de Colombia, de México, de Chile. Bienvenidos a todos ustedes. Y quiero presentarles a Álvaro Vendrell, es Digital Manager para Enel Group, Enel Green Power en Estados Unidos y Canadá, empresa líder global del sector energía, que está transformando mucho de lo que es el mercado de la energía a nivel global. Él es comunicador social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en marketing digital estratégico por la UPC, y durante más de 10 años ha trabajado en ambientes multiculturales como speaker internacional en Colombia, Italia, España, Dinamarca y los Estados Unidos, en temas de digital mindset, transformación digital, comunicación digital, agilidad, entre otros. Ha sido también digital manager en el Perú, así que bienvenido, Álvaro, un gusto tenerte como siempre con nosotros. Y también está nuestro súper invitado Diego Arispe, que siempre nos acompaña. eh, ya es un invitado importante en Verne. Él es gerente central de gestión humana en Cementos Pacasmayo. Es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en administración de empresas, es MBA en Columbia Business School en Estados Unidos, y cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñando diversos cargos en las áreas de gestión humana, responsabilidad y social. Y una de las premisas de Verne es siempre compartir el conocimiento en estos tiempos que nos toca vivir eh, tan adversos y de alguna manera poco claros. Siempre el conocimiento tiene esa capacidad justamente de darnos claridad y orientarnos hacia nuevos caminos. Un poco teniendo ese concepto de Verne, de nosotros además imaginar lo que puede pasar en el futuro e ir construyendo sobre él. Entonces vamos ahora así a empezar eh, las preguntas. Vemos que se siguen uniendo gente de muchos lugares, así que les vamos dando la bienvenida también a todos los que se van uniendo. A los que recién se unen, bueno, ya empezamos, ahora vamos a tener el panel, así que igual, por favor, les pedimos que vayan haciendo o vayan anotando sus preguntas, porque luego se las haremos también tanto a Diego como a Aris, como a Diego como a Álvaro, ¿no? De hecho, eh, de alguna manera hemos seleccionado tanto a Diego como a Álvaro, porque mucho se habla de transformación digital, mucho se habla de mindset digital, y ciertamente cada organización tiene un reto diferente, ¿no? Nos parece atractivo escuchar la experiencia de Diego, porque viene de un sector ciertamente duro, como es el de cementos y de soluciones de construcción, que han pasado pues también por toda una problemática en el momento de la pandemia. Y nos interesó porque justamente ellos ya venían en Cemento Pacasmayo de trabajar toda una transformación cultural, que ciertamente, digamos, la pandemia seguramente aceleró, nos va a contar eso. Pero también nos interesaba tener a Álvaro, ¿no? Por su experiencia en un sector como es el de energía, un sector habilitador de otros sectores, ¿no? Y que además está cambiando la forma en cómo nosotros vivimos, ¿no? Desde las energías renovables, la movilidad eléctrica, las smart cities y otros temas, ¿no? Entonces, escogimos estos perfiles porque seguramente en otros webinars vamos a tener otros invitados de otros sectores, pero queríamos empezar con dos sectores que nos parecen
esenciales en estos tiempos y ver desde adentro cómo es que están trabajando toda la transformación digital y qué lecciones nos pueden dar. Así que vamos a empezar las preguntas y este panel. Gracias nuevamente Álvaro y Diego por estar aquí. Genial. Vamos a empezar entonces la pregunta con Diego. Y de hecho, Diego, voy a dejar de compartir justo pantalla para podernos ver. Sí, vamos a poner por aquí la vista de la galería y así nos podemos ver mucho más. Nadie estaba preparado en su totalidad, obviamente, por la crisis sanitaria que vivimos. O sea, nadie en el mundo se imaginaba. Por ahí algún futurista, de repente como Bill Gates, pensaba que sí, que en algún momento iba a haber un virus, pero nadie sabía en qué momento o una pandemia de este tipo, ¿no? Sin embargo, sabemos que ustedes ya en Cemento Pacasmayo estaban trabajando intensamente, ¿no? Para estos temas. Entonces, quería saber yo, ¿qué prácticas previas a la crisis creen que los prepararon para este escenario en que todos nos estamos transformando? Sí, bueno, en primer lugar, Víctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias también a quienes se conectaron por acompañarnos y espero que estén muy bien desde donde estén, porque todavía estamos en un contexto complicado con la pandemia. Y sí, como bien decías al inicio, Víctor, nosotros provenimos de una industria que es bastante dura, como la del cemento. El cemento se hace de la misma forma desde la época de las dinastías, desde las dinastías chinas. Nosotros tenemos en el mercado peruano poco más de 64 años, este año cumplimos 65, si la memoria no me falla, pero sí, hace algunos años comenzamos a atravesar un proceso de transformación cultural que literalmente significó un punto de inflexión para cómo veníamos haciendo las cosas en Pacasmayo, porque decidimos trascender a la bolsa de cemento y tratar de consolidarnos como una empresa que provee soluciones constructivas partiendo de requerimientos y necesidades exploradas y advertidas de nuestros distintos usuarios. Al final del día, nuestra aspiración es convertirnos en el Amazon de la construcción. Entonces, ese punto de inflexión, gobernado por nuestra visión al 2030, que es la que te acabo de comentar, nos llevó internamente a generar conciencia acerca de la necesidad de conectar de manera más cercana y más genuina con nuestros usuarios. Es más, es comenzar a ir más allá y conectar con usuarios con los que hasta ese entonces no conectábamos, digamos, directamente o no interactuábamos a lo largo de nuestra cadena de distribución, ¿no? Entonces, eso despierta internamente una empatía hacia el usuario, no solamente el externo, sino también el interno. Despierta en nuestra gente, digamos, esta necesidad de ofrecer soluciones sobre la base de problemas identificados y no sobre la base de suposiciones. Despierta internamente un espíritu de estar mucho más vigilantes de la evolución del mercado en el que nos movemos, de la industria en la que participamos y de los requerimientos de nuestros clientes, y eso nos reta a experimentar, nos reta a probar, nos reta, digamos, a no esperar a tener la solución perfecta, sino a comenzar a ofrecer soluciones a través de MVPs para ir iterando y para ir probando lo que nosotros creemos que puede funcionar en el cliente, y eso de alguna manera pues ayuda a que Pacasmayo deje de ser esta empresa tradicional, burocrática, analógica, y transformarnos en una empresa, digamos, mucho más flexible, más digital, más enfocada en el cliente. Entonces, creo que de alguna manera la visión al 2030 y luego coronada con nuestro propósito, construir unidos el futuro que sueñas, comienza a preparar a la organización para poder hacerle frente a una situación que, como bien decías, era inesperada para absolutamente todos. Entonces, lo bueno de todo esto es que nos agarró, digamos, con el acelerador ya en funcionamiento. Y de hecho, cuando llega la pandemia, lo que hacemos es tratar de conectar a la gente, que es que, oye, tenemos una oportunidad para ser más flexibles, para ser más digitales, para ser más ágiles, para ser más empáticos. Entonces, me acuerdo que cuando nos toca salir a la cancha después de 45, 60 días que estuvimos enclaustrados de manera dictatorial, este acelerador cultural al que denominamos Nuevo Pacasmayo nos ayudó pues a sobresalir dentro de esta situación pues incierta y dolorosa para muchos de nosotros, ¿no? Súper, Diego. Y tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Diego, ¿no? Es este acelerador que de alguna manera ustedes ya tenían preparado. En el caso de ustedes, Álvaro, ¿cómo lidiar una organización que a la vez genera energía,
¿no? A la vez distribuye energía, es decir, hay que entender al cliente final, pero también hay que hacer que la energía no pare, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas prácticas previas que ya tenían de alguna manera introduciendo o estaban introducidas dentro de la cultura y la organización finalmente los preparó para este nuevo escenario? Muchas gracias, Víctor, y extiendo también mis saludos a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros desde tan temprano. Primero, un poco para poner en contexto, como bien has dicho al inicio de mi presentación, yo trabajo para Enel, pero Enel en Norteamérica. Actualmente, de hecho, estoy en estos momentos desde Boston, Massachusetts, y puedo contar un poco más sobre la experiencia de lo que ha sido cómo nos hemos adaptado a este nuevo tipo de trabajo desde la experiencia del negocio en Estados Unidos y Canadá, y por supuesto hacer algunos comentarios sobre lo que vengo viendo de mis colegas en Perú. En primer término, somos una empresa global, entonces operamos en más de 31 países y de una u otra manera hemos estado ya expuestos constantemente a esta sincronía de trabajar en equipos con diferentes zonas horarias, que nos obliga a entender de que era sumamente necesario la digitalización de nuestras plataformas para generar espacios de colaboración que nos permitan manejar información cuando tú no puedes responder en tiempo real a una contraparte tuya, y que por supuesto no generen ningunos bloques dentro del performance de un equipo o del cumplimiento de un específico goal. Teniendo en cuenta esos pilares, yo creo que una de las cosas que yo he encontrado mucho éxito en la estrategia de Enel ha sido que desde que definió su estrategia de transformación digital, estamos hablando de hace unos 6, 7 años, ha trabajado muy arduo en tres pilares. El primero, el de la nube. Es decir, el pilar de mantener toda nuestra información y migrar toda nuestra información, nuestra base de datos, a servidores en la nube, que permitan el acceso a esta información que es tan relevante en tiempo real y desde donde tú te encuentres. Sobre todo porque la disrupción digital más grande de los últimos 20 años ha sido sin lugar a duda el uso del smartphone. Y creo que esto se ha visto agigantado con el ingreso de nuevas generaciones, grupos etarios dentro de las organizaciones, y al mismo tiempo ha logrado de que se convierta en una herramienta de trabajo, sobre todo en este nuevo escenario de híbrido, en el cual no existen localizaciones fijas. El segundo tema ha sido el tema de ciberseguridad. Por supuesto, la exposición a estar conectados a servidores y datos que están en la nube implican también que exista desde diversas políticas que protejan la integridad de la data, hasta prácticas en la cultura corporativa de cada uno de los miembros de la organización, que sean conscientes de que tenemos que proteger nuestra información. Y tercero, el tema de automatización. Creo que durante los últimos años, en nuestro esfuerzo de proveer mejores soluciones a nuestros clientes y proveer con ellos una mejor experiencia, hemos entendido y hemos empezado a analizar qué procesos claves se podían automatizar para para proveer de una forma personalizada, pero a la vez rápida, la entrega de valor hacia nuestros clientes. Definitivamente esos tres pilares me parece que algo ha sido clave en el enfrentamiento de esta nueva situación, y también lo veo desde el punto de vista de negocio. En Estados Unidos nuestro principal foco de clientes son clientes industriales y residenciales, clientes industriales y grandes clientes, más allá de los clientes residenciales. Eso significa, hemos visto un cambio dramático en lo que es el uso de energía, que se ha trasladado desde las grandes downtowns, desde las grandes esferas de donde se concentran las empresas, hacia las casas, porque justamente el consumo de energía se ha trasladado hacia ese ambiente. Sin embargo, muchas de nuestras soluciones que ya se encontraban en la nube han permitido que la entrega de valor a estos clientes y las soluciones que hemos preveído para que los clientes puedan reajustar su consumo de energía de una forma inteligente, han hecho que nos adaptemos mucho más rápido. Entonces, por la parte tecnológica, creo que esos tres pilares han sido claves. Por la parte cultural,
veo dos puntos importantes que han sido, uno, el foco en diversidad, equidad e inclusión, con un plan a largo plazo que ha permitido que se escuche de forma mucho más abierta a los colaboradores para entender sus necesidades y por ende adaptarlos a este nuevo entorno de trabajo. Y segundo, el constante trabajo en lo que es nuestra filosofía que llamamos Open Power, que significa el poder de la apertura, también vinculada al poder de la apertura en la colaboración. Creo que es uno de los retos más grandes que tenemos hoy por hoy en este nuevo entorno de trabajo, cómo fomentar la colaboración. Creo que esa aproximación que se han hecho en los últimos años nos ha ayudado a entregar, a tratar de adaptarnos rápidamente a este entorno que nos sigue retando a adaptarnos y que nos seguirá retando a adaptarnos en los siguientes meses. Perfecto, Álvaro. Y de hecho, en esto último que comentabas, hablabas de colaboración, ¿no? Y ciertamente la colaboración que probablemente existía en la anterior realidad, ¿no? Donde los equipos estaban juntos, donde uno podía preguntar rápidamente al otro que estaba acostado o a unos cuantos pasos acerca de un tema, se reunían probablemente en una sala para discutir alguna idea, para ponerse a co-crear, etc. Ha cambiado definitivamente, ¿no? Estos espacios ya no están, probablemente, ¿no? Cuando cuando esa tercera ola finalmente termine, esperemos que no haya una cuarta, ¿no? Y todos estemos con la vacuna, que es lo más importante, y estemos bien de salud, seguramente retornaremos a las oficinas. Pero Diego, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta transformación ya más cultural? ¿No? Hablabas de aceleración, y ¿cómo ha sido la experiencia en el caso de ustedes? O sea, ciertamente siempre hablamos de la era digital como un ensayo de error, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la experiencia en el caso de ustedes? ¿Qué acciones estratégicas aplicaron para responder a estos nuevos retos, tanto digitales como culturales? Sí, efectivamente, como bien decías hace unos segundos, este espíritu de experimentar estuvo absolutamente presente, pero partiendo nuevamente de la escucha activa de nuestros usuarios, ¿no? O sea, recordemos que para nuestros usuarios este contexto era absolutamente nuevo, ¿no? Nadie esperaba, nadie imaginaba que una pandemia como el COVID podía llegar y el impacto digamos, que podía generar, ¿no? Entonces, como te decía, ya veníamos nosotros atravesando un proceso de transformación cultural importante que se aceleró con la pandemia, y un pilar fundamental para continuar generándole valor a usuarios internos y externos pasaba por la escucha activa, ¿no? De hecho, antes de la pandemia, nosotros ya nos habíamos atrevido a probar el home office, ¿no? Por lo menos a nivel administrativo. Entonces, digamos, ya conocíamos lo que significaba una dinámica de trabajo, laborando desde casa, ya conocíamos, digamos, cuáles eran los desafíos desde el punto de vista tecnológicos, ya teníamos cierta idea de cómo era gestionar equipos, y, digamos, equipos virtuales. Entonces, llega la pandemia con el lockdown de manera dictatorial, y lo que nos tocó fue escalar este home office, ¿no? a un esquema de trabajo remoto. El home office es un beneficio, el esquema de trabajo remoto sí tiene algunos matices distintos, porque era tratar de trabajar desde casa, coexistiendo con distintas obligaciones en un mismo espacio de trabajo en medio de una crisis. Entonces, la escucha activa, una vez que llegó la cuarentena y una vez que obligó a la compañía a que todos tengamos que continuar generando valor desde casa, nos llevó pues a lanzar una serie de pulsos internos y tratar de tener una idea un poco más clara de cómo la pasaba la gente, qué desafíos estaba atravesando, sean personales, sean familiares, sean profesionales, sean tecnológicos. Y eso, por ejemplo, nos permitió elaborar internamente un programa que nosotros llamamos Construyendo desde Casa, que establecía pues una serie de recomendaciones, tips y también algunos lineamientos, tanto para líderes como para colaboradores en general, de manera que poco a poco podamos sobrellevar una dinámica de trabajo nueva para todos, ¿no? Entonces, internamente la escucha activa funcionó, y también externamente, porque como bien lo comentaba Álvaro, la interacción con nuestros clientes dentro de una industria fundamentalmente presencial migró hacia una interacción de tipo más híbrida, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, en prepandemia ya habíamos descubierto a través de esta escucha activa
que habían algunos usuarios que tenían algunos puntos de dolor que podríamos solucionar a través de soluciones digitales. Entonces llegó la pandemia y lo que hizo fue, digamos, animarnos a continuar descubriendo cómo podemos generarles valor desde una perspectiva, digamos, de interacción más híbrida. Entonces, es así como, por ejemplo, descubrimos que el maestro de obra tenía una serie de dudas para calcular los elementos de trabajo y eso podía impactar negativamente en el autoconstructor, que termina siendo el principal usuario de cemento en el país. Entonces, pusimos a favor del maestro de obra una solución digital que le permitía calcular mejor los materiales para ofrecer una mejor experiencia al autoconstructor y generar una mejor reputación para él, ¿no? Y en segundo término, un chat en la que nosotros de Pacasmayo, digamos, teníamos a un grupo de colaboradores internos y externos atendiendo pues estas distintas consultas que el maestro de obra podría tener. Entonces, la escucha activa fue fundamental, ofrecer soluciones sobre la base de problemas advertidos y conocidos por nosotros. Y lo segundo, también lo dijo Álvaro, la automatización de nuestros procesos, ¿no? Nuevamente, regresando al punto de inflexión del 2017 y este mindset de agilidad que está muy conectado con lo digital, y habiendo puesto a disposición de varios de nuestros usuarios soluciones digitales, eso nos llevó a revisar internamente en el back office qué procesos teníamos que digitalizar, agilizar o automatizar. Entonces, yo te diría que estos dos grandes bastiones nos ayudaron a continuar generando valor a nuestros usuarios internos como también a nuestros usuarios externos. Gracias, gracias, Diego. Y en el caso de ustedes, Álvaro, ese tema de agilidad, de mindset, ciertamente por lo que comentabas, ¿no? Vienen de una empresa global, ¿no? Con muchas culturas a la vez. Pero ¿cómo es que ustedes vivieron la experiencia ya en pandemia, ¿no? Es decir, y bueno, continuamos en eso, pero digamos que, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lidiar, digamos, con el tema cultural? Eh, Cuéntanos un poco más de esa parte, por favor, Álvaro. Sí, creo que en definitiva también nosotros teníamos políticas y prácticas previas de smart working y de una u otra manera hemos entendido algunos hallazgos, algunas lecciones aprendidas, pero existían de todas maneras muchos matices que no vimos hasta que pasó en este momento, porque generalmente cuando tú en los procesos de transformación digital, cuando tú desarrollas estos programas piloto, los desarrollas justamente con un piloto, con un grupo de personas que tú consideras que están en capacidad de ejecutar un trabajo de forma remota, 100% remota, híbrida, o son necesariamente personas que tienen que ir a la oficina. No lo haces con el gran grueso de los miembros de la organización. Entonces, definitivamente eso ha influido. También quiero mencionar que, y eso es muy importante porque lo dijo Diego antes, el tema de la escucha activa tiene que ver también con entender el mindset del ciudadano. Particularmente aquí en Estados Unidos hubo mucho debate acerca de, y ya que el principio de libertad es un valor universal en el perfil del ciudadano, acerca de si realmente tenemos que dejar de ir a la oficina, volver a ir, si tenemos que seguir con los lineamientos. En el estado en el que yo estoy nunca hubo un lockdown. Culturalmente muchas personas decidieron trabajar desde casa y aislarse, pero nunca existió una norma que nos obligara a la gente a salir, a quedarse en casa. Sin embargo, la empresa entró a actuar como, cumplió un rol que me parece muy importante de informar y presentar mucha data que intentara, porque uno de nuestros valores corporativos es la seguridad, y eso es muy importante. Creo que cuando uno toma acciones, en el caso de mejoras frente a esta situación, uno tiene que referirse a sus valores corporativos, no puedes inventarlos porque recién pasó la pandemia. Entonces nos referimos a estos valores corporativos, seguridad, innovación, proactividad, confianza, e intentamos entender cómo estos valores se aplicaban a este contexto. La primera acción que tuvimos, muy similar a lo que contaba Diego, tuvimos una encuesta global y a nivel local para entender cuáles eran las mejores maneras de crear
un nuevo estilo de trabajo universal en el sentido de todas las empresas de grupo y luego hacer este famoso global, local approach en el que intentamos generar una línea de, unos lineamientos. Luego tuvimos algo también muy parecido a lo que comentaba Diego, una serie de compromisos de lo que sería trabajar desde casa y empezamos a conectar con diversas buenas prácticas de diversos grupos y diversos países para entender cuáles eran las mejores maneras de asegurar la productividad dentro de este escenario. Algunas de ellas, por ejemplo, está lo que nosotros llamamos aquí el quiet time, que son horas que se bloquean a nivel de la empresa durante días específicos de la semana, donde no se pueden agendar reuniones, tenemos para que uno se pueda enfocar en hacer el trabajo que tiene que hacer. Tenemos también soft closes, que son semanas en las que generalmente por inicio de verano, fin de la primavera, muchas personas agendan vacaciones, entonces esas semanas también se prohíben algunas reuniones a no ser que sean críticas. Se generaron también entrenamientos para managers y para colaboradores. Por ejemplo, cómo prepararnos para crear espacios de colaboración y brainstorming en este escenario, que es muy difícil hacer una sesión de brainstorming, por ejemplo, por más herramientas que tengas como Whiteboard en Teams o en otras herramientas de colaboración. Las sesiones de brainstorming en espacios digitales son muy diferentes, nos dieron algún tipo de entrenamiento para eso y también cosas minúsculas como saber cómo conectar con nuestros colaboradores dentro de esa sensación de que no compartimos el mismo espacio físico. Entonces, existen actividades vinculadas a la celebración de cumpleaños, tenemos almuerzos en los cuales está prohibido conversar de trabajo, porque tenemos que de una u otra manera recuperar el espacio que no tenemos en esa máquina de café. Muchas personas dicen que la máquina de café en las oficinas es el lugar más importante de la oficina porque está diseñado precisamente para generar esos espacios de comunicación donde uno genera confianza. Uno no genera confianza en una reunión donde tú estás exponiendo un punto y otra persona expone un punto contrario al tuyo. Tú generas confianza cuando le tocas la puerta a alguien o te acercabas al cubículo de alguien y le decías, oye, ¿tienes un minuto? Vamos por un café. Y terminaban hablando de varias cosas y probablemente luego conversaban acerca de algo vinculado al trabajo. Entonces hemos empezado a tratar de recrear esos espacios y crear lineamientos de una nueva etiqueta de trabajo virtual. Creo que han sido prácticas importantes y algo que me ha interesado mucho y que otra vez quisiera resaltar es la co-creación de este nuevo estilo de trabajo, basado en el análisis y las conversaciones con los empleados. No para todos el trabajo 100% remoto funciona. Para algunos es necesario estar en oficina, sobre todo los que manejan información confidencial. Para otros ha mejorado muchísimo la productividad el hecho de que puedan tener un modelo híbrido y incluso su calidad de vida. Algo que yo he visto, un cambio dramático, es la cantidad de gente que ha migrado dentro de la ciudad. Porque tal y como pasa en Lima, vivir en el centro de la ciudad empresarial hacia vivir un poco más en las afueras es un costo totalmente distinto, pero tú ganas mucho más espacio, ganas un lugar más amplio. Entonces, esos tipos de cambios me han parecido bastante interesantes y se han creado 3 bloques, los que pueden ser 100% remotos, los que tienen que ser híbridos y por supuesto nosotros somos una empresa que desarrolla proyectos renovables, los que tienen que ser 100% físicos, porque la naturaleza del trabajo así lo demuestra. Sin embargo, exponiendo dentro de cada bloque cuáles son las características de este nuevo estilo de trabajo para que incluso los del otro bloque estén informados, porque de una u otra manera van a interactuar. Es la única manera de crear una nueva cultura que es cambiante, pero es importante que en ese espacio donde estamos más aislados, la información sea más accesible y transparente. Caso contrario, vamos a reforzar esos silos que ya existen por estar de un lado de un servidor y estás en el otro lado detrás de una computadora. Genial, Álvaro. Y bueno, de hecho, en todo este proceso, ciertamente
estamos con dos empresas que por lo que nos cuentan, pues ha habido toda una preparación previa, como que el contexto de alguna manera pues no ha afectado, no ha impactado tanto. Sin embargo, ¿no? Si hablamos de personas y organizaciones y hablamos de cultura, siempre uno puede encontrar ciertas barreras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas barreras que ustedes han visto que han podido identificar de alguna forma, en el caso de ustedes, Diego, que se han dado y que de alguna manera han tratado de lidiar con ellas, ¿no? O sea, hablamos de personas, equipos, etcétera. Sí, mira, y probablemente mi respuesta le pueda sonar a quienes nos acompañan esta mañana contraintuitiva, ¿no? Pero yo te diría que nuestra principal barrera fue precisamente la diversidad, la cual a su vez es una ventaja porque enriquece las conversaciones, enriquece las decisiones, pero en el caso de la adopción digital sí fue una barrera y es natural, porque somos una compañía que tiene aproximadamente 2.000 personas de distintas edades, de distintos backgrounds profesionales, de distintos orígenes, y de alguna manera eso genera que perciban a la digitalización y a las ventajas de la tecnología de manera distinta. Y hay mucha gente que, digamos, que la percibe como un habilitador, y hay otra gente pues que no está muy segura de verla como un habilitador y la ve con cierto escepticismo. Entonces, esta diversidad sí inicialmente fue una barrera, pero de alguna manera yo no me quisiera quedar contándote en lo que fue la barrera, sino lo que hicimos para alguna manera irla diluyendo en el tiempo, y fue crear un sentido de urgencia. Y un sentido de urgencia sobre la base de una pregunta. Y la pregunta era, ¿podemos continuar construyendo una historia de éxito haciendo lo que venimos haciendo hoy de la misma manera? Y lo veníamos haciendo muy bien, porque somos líderes en el mercado y en la zona de influencia en la que estamos. Y la respuesta, digamos, en casi todos los rincones fue que no, ¿no? Entonces, eso animó a que la gente se convenza de la necesidad de atravesar este proceso de transformación cultural que nos llevaba a dejar de enfocarnos en la oferta de productos y servicios para comenzar a enfocarnos en una oferta de experiencias y soluciones. Y hubo un componente que sí comenzó a tener más presencia en el mindset de la gente, que estaba relacionado a la agilidad, ¿no? Y para ganar agilidad, un habilitador importante es la tecnología. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer en el tiempo es tratar de que nuestra gente internalice la necesidad de adoptar la tecnología en el quehacer de nuestras actividades para ser más ágiles, ¿no? A mí no me gusta hablar de transformación digital. Yo creo que al final la digitalización, la automatización, la tecnología, la data van a estar ahí y va a continuar evolucionando, y lo que hizo la pandemia es meterle un notch de intensidad adicional en cuanto a esa evolución. Lo que hay que desarrollar en las organizaciones es ese mindset de adoptar esa tecnología digamos, en su abanico innumerable de soluciones para pues ser más ágiles y poder responder a este mundo absolutamente cambiante, porque el cambio es la normal, y de esa manera pues evitar la extinción y mantenernos pues en la cresta de la ola. Entonces, creo que frente a esa barrera que partía de la diversidad, ese es un poquito el camino que decidimos recorrer para generar convicción en la gente de que teníamos que ser ágiles, y para ser ágiles debíamos o debemos continuar incorporando en la mentalidad de nuestra gente ese ADN digital. Súper, Diego. En el caso de ustedes, Álvaro, ¿cómo hicieron? Y bueno, ya que Diego también lo ha comentado, no solamente cuáles son esas barreras, sino cómo han hecho para finalmente lidiar con ellas, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Diego es bastante preciso acerca de la lenta adopción que teníamos de ciertas herramientas tecnológicas que ya existían, ¿no? Zoom ha existido en el mercado muchísimos años, Teams también, Slack y todas las herramientas de colaboración. De hecho, pre-pandemia, incluso en Enel, teníamos muchas de esas aplicaciones de la suite de Microsoft que no entendíamos ni el 30% de sus funcionalidades. Es decir, no estábamos sacando el jugo a las capacidades que tenían para generar espacios que incrementen la productividad y fomenten la colaboración. Definitivamente, una vez más, la pandemia ha acelerado esos procesos y ha demostrado de que personas de todos los grupos etarios pueden hacerlo. Creo que, eh, trayendo un ejemplo familiar, probablemente muchos de nosotros hemos sido invitados por nuestros padres o tíos a reuniones de Zoom para celebrar cumpleaños, para
para juntarnos por algún motivo, cosas que 5 años atrás no nos imaginábamos que iba a ser posible. Algo similar ha pasado en las organizaciones, en el cual cada vez ciertos miembros de la organización han sido mucho más ágiles a la hora de un poco entender cuáles eran las mayores capacidades y funcionalidades de cada herramienta tecnológica como proceso. Una barrera que, insisto, es sumamente importante y es uno de los grandes retos que tenemos hoy por hoy en este ambiente híbrido, es fomentar los espacios de construcción de confianza, que naturalmente, sociológicamente, por la naturaleza del ser humano, se han construido en conversaciones presenciales. Por eso insisto de que hablar de un trabajo 100% remoto es posible. Muchas empresas, tú puedes tener una empresa en Nueva York y la puedes dirigir desde Singapur, y pasa muchísimo con muchos negocios globales. Pero tú no puedes construir confianza, no puedes desarrollar sentido de pertenencia, no puedes fomentar al 100% un sentido de propósito sin intentar por lo menos traer a tus equipos juntos en algún espacio que sea muy efectivo en la forma virtual o que sea en algún momento efectivo de forma física. De hecho, algunos expertos dicen que de no construir un espacio híbrido óptimo, estaríamos hablando de nómadas digitales. Y nómadas digitales básicamente no pueden crear una organización. Entonces, yo creo que algo que está muy interesante que está pasando acá en el mercado norteamericano y que estoy seguro que está pasando o va a empezar a pasar en Perú también, es el rediseño total del concepto de oficina en el trabajo híbrido. Lo que significa que existen nuevos 3 espacios. Uno, que es el trabajo desde casa. Muchas empresas empezando a darte como tu welcome package cuando eres un nuevo talento. No solamente te dan tu laptop y tu celular, sino también te dan tus monitores, tu silla ergonómica, un escritorio, diversas herramientas, un whiteboard, herramientas que te ayudan a mantener una suerte de setup en casa. Sabemos que no todos tenemos los mejores espacios en casa para desarrollar la oficina, entonces, pero al mismo tiempo, las personas no quieren volver a hacer el transporte hacia el centro de trabajo. No solamente por la cantidad de tiempo que se pierde, sino por el estrés que significa, sobre todo lastimosamente en Lima, muchos de los que están acá seguramente me dan la razón. Yo leí un estudio hace un par de años de la capacidad mental que llegaba al promedio profesional peruano en un día de tráfico en Lima, cuando empezaba su jornada laboral, que uno debería empezarla con la dopamina al máximo, con esa generación de intensidad, y lo que pasaba era que habías gastado toda tu energía en los 45 minutos que habías tenido por lidiar con el tráfico, lidiar de repente con un mal conductor, tener algún problema con el auto, se te llegaba tarde a la reunión, en fin, la gente no quiere volver a eso. Entonces, el rediseño de las oficinas, traer una buena oficina en casa, dentro de lo posible, crear los digital hubs, que son estas oficinas móviles que están cerca de las locaciones donde los empleados generalmente geográficamente están distribuidos, es decir, algo que esté, por ejemplo, 15, 20 minutos, y aquí es donde hay un auge increíble de estos espacios de colaboración. Y tercero, rediseñar el concepto de los headquarters, de las oficinas centrales, y convertirlas en oficinas que serán solamente centros para eventos principales, centros para una revisión de un plan anual, para una celebración específica de un milestone. Creo que esto es algo sumamente importante que es uno de los grandes retos. Y algo que no quiero dejar de mencionar es acerca de la salud mental, porque el reto de este trabajo significa que tenemos que empezar a estudiar la evolución de nuestros colaboradores de una forma totalmente distinta a la que no estábamos preparados. Es por eso que una tendencia que ha crecido en los últimos meses en Estados Unidos es que las empresas están contratando más sociólogos, más antropólogos, más personas, psicólogos de comportamiento humano, para formar parte de diversos grupos y diversos grupos de talento, porque se necesita entender las conexiones y se necesitan entender los comportamientos
de una persona que está lidiando con una pandemia, que puede estar lidiando con, lastimosamente, una pérdida familiar, que puede estar lidiando con el manejo de una familia en casa y que simultáneamente tiene que cumplir algunos logros y que no está acostumbrada a este ambiente. Es una tendencia muy grande y creo que las empresas que están poniendo mucho esfuerzo en cuidar la salud mental de sus colaboradores, que considero yo una de las grandes afrentas que tenemos en este espacio, van a estar un paso adelante para fomentar otra vez espacios de productividad. Has mencionado algo, Álvaro, que esto es vital, ¿no? Que todos estos cambios culturales se dan, y la otra vez veía una imagen, una ilustración en realidad, ¿no? Muy interesante, ¿no? Donde había una chica sentada en su silla frente a la computadora, y se veía una imagen perfecta de ella, ¿no? Con un fondo bonito, ¿no? Bien arreglado, pero atrás de su laptop pues estaba hecho todo un caos, ¿no? Es decir, nos hemos preparado para la pantalla, ¿no? Para el fondo, para ver toda la perfección, que todos estamos bien, pero realmente no es tanto así, ¿no? Ciertamente todo lo que vivimos, y también la frecuencia de mensajes que tenemos en el WhatsApp o en diferentes medios y redes sociales, pues nos afectan y nos impactan, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Diego, ¿con qué se van a quedar? Bueno, de hecho hay muchas cosas con las cuales se van a quedar respecto al previo a la pandemia, pero ¿qué cosas sí van a acompañar que llegaron en pandemia, ¿no? Y que definitivamente va a ser parte, digamos, de esta nueva realidad, ¿no? En adelante, ¿no? Yo te diría tres cosas fundamentalmente, ¿no? La primera, y lo comentó Álvaro en la última parte de su más reciente intervención, el foco en las personas. O sea, si hay alguna habilidad que la pandemia pone en valor y debería mantenerse en ese valor hacia adelante, es la empatía. Y no solamente con nuestros colaboradores, sino con todos los stakeholders con los cuales como organización interactuamos. Entonces, de hecho, uno de nuestros principios culturales es las personas primero, porque las personas son el alma del negocio. Las personas son quienes te sacan de crisis. Las personas son quienes finalmente generan valor. La tecnología, las distintas plataformas, en fin, los equipos y las plantas de cemento, en el caso nuestro, son habilitadores. Entonces, ese foco en las personas, esa, digamos, genuina preocupación de estar muy presente en su experiencia, vienen a quedarse, porque no hay ninguna posibilidad que la experiencia de tus clientes sea positiva si la experiencia de tus empleados no lo es. Tu primer cliente es tu empleado. Y creo que es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia y es un asunto que vamos a mantener hacia adelante. Lo segundo que está muy conectado con esto de acá, y te lo decía al inicio, es partir de la escucha activa para proponer soluciones. Tú tienes que estar muy vigilante de lo que ocurre en tu entorno, sean clientes, sean proveedores, sean, en fin, tus usuarios en general, y sobre la base de esa exploración y conexión genuina, tratar de identificar qué funciona bien y qué cosa no funciona bien en términos de oportunidad de mejora o puntos de dolor, y revertir esos puntos de dolor en soluciones que impacten positivamente en su experiencia. Entonces, la escucha activa la teníamos antes de la pandemia, eh, realmente nos permitió descubrir el valor que tiene durante la pandemia y se queda dentro del mindset y del ADN de Pacasmayo. Y lo tercero, que está muy relacionado a nuestro propósito, y aquí veo conectada a Brenny Falconi en nuestro equipo de talento y cultura, y es una de las grandes embajadoras del propósito. Esto de siempre soñar. Nuestro propósito dice construir unidos el futuro que sueña. Son cuatro términos muy, muy potentes que además creamos con la voz de nuestra gente y con la voz de nuestros usuarios. Entonces, este espíritu de soñar en grande y comenzar y probar en chiquito, muy relacionado a nuestro propósito, también viene para quedarse, porque hay una diferencia bien importante entre el propósito y la visión. En nuestro caso, la visión es la visión al 2030. Tiene fecha de caducidad. El propósito, digamos, es ese envoltorio emocional que debería guiar todas nuestras acciones hacia adelante, siempre hasta que de alguna manera pasemos a mejor vida. Entonces, esa línea conductual de pensamiento que si además conecta con tu gente, creo que tienes gran parte del partido ganado, porque su nivel de engagement te va a ayudar a seguir comiéndote el mundo como lo propongas desde la organización en la que estés, ¿no?
esos 3 puntos, te diría, Víctor. Súper, Diego, súper claro. Eh, Álvaro, de hecho ustedes están en un reto actual que es el tema de la transición energética, ¿no? Es decir, la capacidad que van a tener ahora empresas de energía para empezar a generar energías limpias, ¿no? Renovables, etcétera. Y dentro de ese proceso, claramente, lo decía Diego hace un momento, ¿no? Centrarse en las personas, ¿no? Sabiendo que tanto distribuyen como pueden generar, pueden llegar a un cliente B2C, pueden llegar a un cliente B2B, etcétera. ¿Cómo, tomando lo que dice Diego, de ese primer punto, ¿no? Que comentaste, cómo centrarse en las personas? ¿Qué están haciendo para justamente centrarse en las personas, sean colaboradores, sean clientes, etcétera? Bueno, el foco en escucha activa constante y la transparencia y la accesibilidad a la información. Creo que son dos puntos claves para tratar de construir confianza en este espacio de aislamiento que tenemos, perdón, de aislamiento físico y que se ha trasladado a este mundo virtual. Es lo más importante. Un ejemplo es que la empresa ha sido muy clara en siempre brindar y tomar una posición acerca del tema de la vacunación. De hecho, nosotros tuvimos la fortuna que la empresa trabajó muy arduamente para inscribir a Enel en Massachusetts y en otros estados donde operamos aquí en Estados Unidos como una empresa de primera necesidad, y todos los trabajadores fuimos elegibles para vacunarnos en marzo. Algo que realmente yo valoro muchísimo, porque sentí como la empresa tenía esa responsabilidad para conmigo de ofrecernos inmediatamente la posibilidad para mí y mi familia de vacunarnos. Y fueron muy transparentes en el proceso para conseguir ese permiso. Es algo que realmente, una vez más, estas reuniones que existían trimestrales con el CEO han cambiado totalmente. Se han vuelto reuniones más informales, checkpoints, realmente pasa lo mismo con los managers. La escucha activa es un proceso que no se puede simplemente segmentar o categorizar en reuniones físicas que existían antes, que involucraban un gran despliegue de organización de eventos. Ahora tiene que ser parte del día a día y ser asumido como parte de una cultura de conversación mucho más abierta, que se puede trasladar desde espacios de colaboración como Slack, Teams, hasta estos informal coffee meetings o check-ins con nuestros managers y con nuestros con nuestro equipo líder. Otra cosa que yo pienso que es clave es entender de que el trabajo híbrido se va a quedar. El trabajo híbrido no... la gente ya experimentó los beneficios. Un estudio diversos estudios de GiveIn, de Gartner, de LinkedIn en Estados Unidos han demostrado que 1 de cada 3 empleados cuyas empresas les han pedido que regresen las oficinas han renunciado. Y existe la mayor cantidad de rotación laboral en los últimos 20 años en Estados Unidos. Y eso es porque el trabajo remoto ya no es un beneficio, ya no es un perk, ahora está siendo percibido como un derecho. Y las empresas tienen que entender eso y tienen que rediseñar otra vez los espacios de esa manera. Algo más en acotación o para complementar cosas que ya he dicho Diego que me parecen vitales es 2 temas que yo creo que las empresas tienen que entender. Uno, de que este contexto nos ha demostrado de que los skills terminan siendo más importantes que los degrees. ¿Qué quiero decir con esto? De que hemos entendido que hay personas que tienen mayor capacidad de adaptarse a este nuevo entorno y generalmente tienen una mayor capacidad de respuesta a entornos y situaciones cambiantes y han desarrollado mayores grados de productividad o efectividad que incluso han impulsado a otros colaboradores a hacerlo y que algunos de ellos han tenido algunas dificultades, sobre todo cuando identificamos esos embajadores digitales dentro de las organizaciones que ayudan a la adopción de herramientas digitales, que ayudan a educar a sus compañeros en la forma de asumir el rol tanto interna como externamente. Lo segundo es que esa misma predisposición nueva que existe por la tecnología internamente, completamente sucede lo mismo con externamente. Muchos usuarios y muchos clientes
que en sectores, por ejemplo, como el de nosotros, que no imaginamos a un maestro de obras o no imaginamos a una ama de casa totalmente comprometida a comprar un suministro eléctrico o generar una orden de revisión de su factura o analizar su consumo de energía de forma virtual. Ahora ya están mucho más, digamos, expuestas a la tecnología y por ende están abiertas a tener ese tipo de interacción que antes no le existían. Entonces nuestros procesos tienen que automatizarse con una rapidez mucho más posible de lo que existían ahora. Y sobre todo a mayor volumen y escala, que es algo que también hay que tomar en cuenta, lo cual va a implicar que o automatizamos la mayor cantidad de procesos claves posibles o vamos a tener que empezar a desarrollar nuevos procesos contratando mucho más gente. Y el último cambio que creo que es importantísimo y que es una práctica que va a existir hoy por hoy, es de que sobre todo las empresas que están un poco más avanzadas en el tema del trabajo híbrido, han entendido de que la productividad se mantiene, existe un perfil de colaborador que está abierto a ese tipo de diseño de trabajo y esto permite la descentralización del talento. Lo que quiero decir es de que básicamente en Perú, en Latinoamérica, en Estados Unidos en general, por ejemplo, estamos viendo que muchos años la gran cantidad de talentos en el sector de tecnología estuvieron concentrados en Silicon Valley y en Nueva York. Ahora están contratando gente de todos los estados, del sur al norte, del este al oeste. Yo creo que lo mismo van a pasar en organizaciones en Perú, donde vas a encontrar talento y personas que puedan trabajar para tu organización, que estén en Arequipa, que estén en Cusco, que estén en Trujillo, que estén en Puno y que a la larga puedan tener 3 o 4 viajes anuales a tus digital hubs o lo que serán ahora tus nuevos oficinas centrales y que igual mantendrán el mismo nivel de productividad, porque ya se rompieron esas barreras, ya se rompieron esos mitos, ya se cayeron esas leyendas de que eso no podía ser posible. Entonces, es también un reto como uno como empleado, de que tiene que elevar su competitividad y enfocarse otra vez en skills y enfocarse en la opción de ese trabajo remoto, porque la competencia es alta tanto para empresas, para hacer el hunting del mejor talento, como para los empleados, como para posicionarse mejor en sus empresas. Bacán, y me hacía recordar, Álvaro, de hecho, el equipo de Verne, creo que soy el único que está en Lima, ¿no? Tenemos gente en el norte del país, sobre todo, así que genial. Tengo acá algunas preguntas, ya que del público que me han venido pasando, pero me gustaría elegir algunas que me parecen interesantes y que de alguna manera podemos hacer un pimponeo ahí rapidito, ¿no? Porque ya son las 9:02, nos está ganando el tiempo. Y 2 minutos en online es mucho más que antes, ¿no? De hecho. ¿Cómo cuidar el bienestar y la productividad, ¿no? Porque son dos elementos que conviven, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo ustedes para cuidar estos dos elementos, ¿no? Tener una buena productividad, pero a la vez que esto tenga un equilibrio con el bienestar dentro de la organización. Dale, cualquiera, digo, si quieres. Si quieres voy yo, Álvaro. Yo creo que al final del día, Víctor, son sí términos interdependientes, pero creo que al final la productividad va a estar muy relacionada con el bienestar. Es decir, la productividad va a ser una consecuencia de ese bienestar, ¿no? Entonces, nuevamente, regresamos a la experiencia del empleado, ¿no? Estar muy vigilantes de cómo la pasa, qué necesita, a lo largo de las interacciones que tiene con la compañía, con las distintas áreas, con sus jefes, tener una idea clara de cómo la está pasando y en ese sentido, pues tratar de poner dentro de las posibilidades de la compañía soluciones que hagan que su bienestar ayude a que la productividad de alguna forma no se vea mermada o en todo caso se incremente. Y por ejemplo, lo que ayuda muchísimo para tener una idea clara de la experiencia son medir el engagement, medir, como te decía, la experiencia del empleado o lanzar algunos pulsitos que en momentos determinados para tener una idea clara de cómo puede estar viviendo el personal, la circunstancia que como organización estamos atravesando. Y, por ejemplo, lo que hemos descubierto en Pacasmayo con relación a la modalidad de trabajo es que después de 16 meses de trabajo remoto al 100% para las posiciones que aplica, si bien la gente
o nuestra gente, digamos, ha sufrido en el proceso, no quiere perder su flexibilidad. No la quiere. Entonces, como lo decía Álvaro, el trabajo no puede ser 100% remoto y el trabajo tampoco puede ser 100% presencial. Tienes que encontrar un mix, pero que ese mix, digamos, provenga de lo que tu gente te dice, obviamente guardando un equilibrio con los intereses de la organización. Entonces, si tú de alguna manera, dentro de la solución para la modalidad de trabajo, por dar un ejemplo, incorporas algunas cosas que son razonables y que provienen de la gente, y creo que la flexibilidad es absolutamente razonable, creo que al final del día la productividad la vas a ganar porque estás siendo coherente con lo que te está pidiendo y eso alimenta a su bienestar y por ende a su felicidad y por ende a su productividad, ¿no? Yo creo que la palabra clave la dijo Diego, es flexibilidad. Otra vez refiriéndome a uno de los datos del estudio de Gartner, 55% de los líderes entrevistados creen que la flexibilidad incrementa la productividad. Y esa es la palabra clave. No todos están diseñados para el trabajo 100% remoto, no todos estamos diseñados para hacer trabajo 100% presencial. Es importante la escucha activa para entender y tratar de crear estos clusters de colaboradores. ¿Cómo yo como organización diseño el mejor espacio para que esta persona incremente su productividad? Y cómo yo le puedo ofrecer esa flexibilidad. Algo que yo valoro muchísimo, por ejemplo, en mi trabajo hoy por hoy, es que me permite cenar con mi esposa. Me permite a veces almorzar con ella, me permite recogerla del trabajo, cosas que antes se me complicaban. Y otras cosas importantes es que esta flexibilidad me ayuda a tener la confianza de desarrollar mi trabajo sin que nadie me cuestione dónde esté o qué estoy haciendo. Por supuesto, habrá un día que yo quisiera trabajar de la playa y seguramente lo podré hacer y lo haré bien y de repente lo hago mejor que un día trabajando en la oficina porque me motivó el estar al aire abierto. Pero seguramente la conexión de internet no será la mejor, por lo cual no puedo hacer eso una práctica habitual. Habrá un día que necesito llegar a un punto X y que el punto intermedio, digamos, será un Starbucks y seguramente querré trabajar ahí, pero no voy a trabajar ahí de forma constante porque sé que pueden haber problemas de ciberseguridad. Entonces, el concepto de flexibilidad, creo que la posibilidad que la organización me dé de elegir dónde trabajar y de proveerme todas las herramientas para que yo pueda ser más productivo es lo más importante. Y otra vez, la construcción de confianza. Es claramente un reto tratar de hacer coaching, mentorship. Probablemente todos los que tienen ahora algún practicante o son practicantes, definitivamente la experiencia es muy diferente porque cuando uno empieza una carrera o cuando uno es practicante necesita un poco de mentoría, de formación, y hay que rebuscar esos espacios, pero la flexibilidad y la confianza es fundamental. Veo que está conectada Alicia Martínez, que ha sido mi jefa y mi mentora en Perú en los últimos años y que me ayudó muchísimo en mi carrera profesional. Una de las grandes lecciones que me dio era como 5 años antes, siempre me decía, el trabajo que tú desarrollas puede ser remoto, podrías trabajar desde casa. Y yo le explicaba que en casa no tenía el foco de concentración que tenía en la oficina. Me dio la flexibilidad de elegir. Me dio la flexibilidad de trabajar desde otras zonas horarias, me dio la flexibilidad de entender cuál era el espacio donde yo podía elevar mi productividad. Y yo creo que es una oportunidad que nosotros, si se la damos a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, la posibilidad de elegir es lo que realmente va a construir la confianza y a la larga va a incrementar la productividad. Súper, bueno, ya vamos terminando, ya nos estamos pasando el tiempo. Solamente quiero quedarme con algunos conceptos súper clave que han comentado tanto Álvaro como Diego. El primero es la escucha activa, ¿no? La capacidad de siempre notar, ¿no? Percibir, tener esa sensibilidad para poder justamente escuchar activamente a los empleados, nuestros clientes, de tal manera que vamos justamente adaptándonos y siendo cada vez más flexibles, ¿no? Ciertamente la flexibilidad, ¿no? Que es el segundo punto, nos lleva justamente a poder crecer, ¿no? Sin endurecer el músculo, ¿no? Sino más bien permitiendo justamente que podamos ir progresando.
Y lo tercero es la confianza, ¿no? Vivimos en países en Latinoamérica como Perú, Colombia, México, etcétera, que muchas veces nos distinguimos porque no somos tan confiados, ¿no? Somos una cultura que el otro día estaba justamente yendo hacia el sur de Lima, me preguntaba por qué hay tantos baches, ¿no? Demasiados baches y demasiados rompemuelles, ¿no? Entonces me preguntaba, decía yo, ¿no será ese rompemuelle una señal de la poca confianza que nos tenemos a nosotros mismos, de respetar, ¿no?, las leyes? Y creo que la confianza es importante porque finalmente nos permite crear en equipo, desarrollarnos, poder justamente darles esa flexibilidad a nuestros colaboradores, empleados, etcétera, ¿no? Entonces, quiero agradecerles, Diego, Álvaro, por su tiempo, por estas lecciones de transformación digital, cultural, ese nuevo chip, esa nueva mentalidad que ustedes ya están trabajando y que estoy seguro que cada uno de las personas que han asistido y que nos han acompañado, seguramente también agradece. Palabras finales, Álvaro, Diego. No, por mi lado, digamos, Víctor, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y, digamos, por haber compartido, por haber dado el tiempo a los invitados a compartir con nosotros esta mañana. Creo que la pandemia nos ha enseñado que el cambio va a ser una constante y en ese sentido siempre revisemos paradigmas, siempre revisemos, no nos quedemos cómodos con cómo hacemos las cosas, siempre retémonos, siempre experimentemos, estemos dispuestos a desafiarnos, porque creo que es la única manera de subsistir, y no solamente subsistir, sino mantenerse en la cresta de la ola, que creo que al final es lo que buscan las organizaciones del futuro. De verdad que muchas gracias y un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias, Diego. Igualmente, Víctor, muchas gracias a ti, a Julio, a todo el equipo de Verne por organizar esta reunión. Encantado de seguir conversando con todos aquellos que nos han seguido a través de LinkedIn y otras plataformas. Y dos cosas finales que quisiera decir es a todos los que estamos trabajando desde casa, por favor, preocúpense muchísimo por su salud mental, preocúpense muchísimo por delinear ese espacio, esa línea invisible entre lo que es la casa y la oficina. No nos olvidemos, hay muchas prácticas buenísimas como hacen empresas que ponen horas activas solamente entre las 9 y 4 de la tarde. Es importante cuidar ese aspecto en nuestra vida para delinear el balance de vida y trabajo. Y segundo, recalcar lo que dijo Diego, el constante cambio nos impulsa también a salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra área de seguridad. No existe mejor señal de crecimiento profesional que saber que estás saliendo de tu zona de confort. Así que tomemos todos estos retos que estamos enfrentando en este escenario como una oportunidad de crecimiento. Así que un abrazo a todos y a cuidarse mucho. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, muchas gracias a todos también por su tiempo, por habernos dado 8 de la mañana, que siempre es medio como que con sueño, pero siempre un cafecito ayuda. Así que para los que no tomaron desayuno por ahí, bueno, ya seguramente están listos con el desayuno. Tenemos otro webinar el siguiente mes. Seguramente van a poder ustedes inscribirse, quiero decir. Ahí les quiero presentar justamente también a dónde pueden inscribirse si ustedes quieren recibir las noticias de Verne, ¿no? Nosotros justo hemos creado un newsletter muy interesante, bien curado, ¿no? Que se llama Estación Futuro, ¿no? Donde ustedes van a poder recibir todas las invitaciones a los webinars que vamos a tener. Tenemos uno en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos haciendo también un segundo estudio de habilidades y del futuro del trabajo. Pueden escribir a chile@verne.la para que ella la pueda subir a bordo a este newsletter, así que los esperamos y seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad. Eso es todo por hoy de nuestro lado. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.